Hola, bienvenidos al mundo de Eudoxo. Hoy voy a decir en qué consiste el método de Arquímedes. Llevo un par de vídeos hablando del método y todavía no dije en qué consistía. El método de Arquímedes era muy importante para el propio Arquímedes, ya que lo envía al intelectual más proeminente de la época, que era Eratóstenes, y no se lo envía a través de una carta como de costumbre a su amigo Dositeo. Arquímedes no dice de manera explícita en qué consiste su método, lo deja como una especie de enigma para que el mismo Eratóstenes pueda descubrir por sí mismo en qué consistía el método a través de su carta. La primera frase del método, de la carta, es algo así, le dice Arquímedes a Eratóstenes, ¿no? Eres un matemático tan brillante que serás capaz de de hacer una evaluación legítima sobre mi método. Conociendo a Arquímedes, seguramente esta frase es en plan irónico, como intentando demostrarle a Eratóstenes quién era el número uno, ¿no? De hecho, el método, el formato del método es como un rompecabezas que lo deja Arquímedes para que Eratóstenes y los matemáticos que vendrán después pueda resolverlo. Para entender el método mejor, voy a hacer la segunda demostración de la cuadratura de la parábola hecha por Arquímedes y voy a hacer el dibujo. Seguramente esta demostración es la más bonita y la más sorprendente que existe en toda la geometría. Vale. Para esto voy a dibujar un segmento parabólico por aquí. Vale. Esto voy a llamarlo A, C y B. El siguiente paso es construir la mediatriz, trazar la mediatriz, es decir, del segmento AC, es decir, la recta perpendicular a AC que pasa por el medio, ¿no? El medio, si aquí estaría el medio, pues la recta perpendicular sería esta. Vale, voy a llamar a esto D. Esto está perpendicular. A este triángulo, voy a dibujar este triángulo ABC y luego a continuación lo que hace es trazar una recta paralela al segmento BD que pasa por el punto A, es decir, una recta perpendicular también al segmento AC, ¿no? Vamos a dibujarla por aquí. Vaya. Bueno. Y luego lo que hace es una recta tangente a la parábola en el punto C. Una recta tangente en el punto C. Vale. Luego prolongamos el segmento BC por este lado hasta que interseca este lado. Vale. Voy a llamar a esto Z y a esto K. A este punto K. Lo primero que demuestra Arquímedes es que la superficie
del triángulo ABC es 1/4 de la superficie del triángulo AZC. Es lo primero que demuestra, que va a ser necesario para hacer la cuadratura de la parábola. Bueno, no lo he dicho, bueno, lo había dicho en el primer vídeo, creo, que la cuadratura de la parábola, lo que demuestra Arquímedes es que el área del segmento parabólico ABC, es decir, la superficie que está entre la parábola y este segmento, ¿vale? Esta superficie es 4/3 del área o la superficie del triángulo ABC, ¿vale? Eso es lo que demostró Arquímedes, que la superficie del segmento de parábola ABC es 4/3 de la superficie del triángulo ABC. Aquí es donde tenemos que llegar, ¿vale? Y primero demuestra que esto, es decir, este triángulo, es 1/4 del grande, de AZC. ¿Cómo? Pues utiliza una propiedad muy particular de la parábola. ¿Cuál? Voy a dibujarlo aquí. Vale. Esta propiedad es la siguiente, que si yo divido, por ejemplo, si voy a prolongar esto para arriba, y esto lo llamo E. Si yo divido EB entre BD, es lo mismo que AC entre AD. Esto pasa con todos los segmentos de aquí. Divido esto entre esto, es lo mismo que esto entero entre su sección de la base a la izquierda, ¿no? Lo mismo, este entre este es este entre este. Aquí también, el segmento dividido entre su sección más pequeña es lo mismo que dividir la base entre su sección más pequeña, ¿vale? Que en nuestro caso es esto, ¿no? Pero el punto D está en el medio del segmento AC, porque lo hemos construido así. Por lo tanto, AC dividido entre AD es 2, ¿vale? Porque es 2 veces la mitad, ¿vale? O sea que ED es 2 veces BD. Significa que estos dos segmentos son iguales. EB es igual a BD, ¿vale? Lo voy poniendo por aquí. Luego, por tales, es fácil demostrar que esto es la mitad de esto, ¿vale? En este triángulo, por ejemplo, pues hay una relación entre las siguientes proporciones. CB dividido entre CK es lo mismo que CA dividido entre CD, que esto es 2, ¿no? O sea, esto es 2 veces esto, pues va a ser 2. O sea, este segmento va a ser igual a este, por lo tanto el B está en el medio del segmento KC. Lo mismo pasará con el segmento, por ejemplo, en el triángulo más grande, también por el teorema de Tales, debido a estos segmentos paralelos, ¿no? Pues esto dividido entre esto es lo mismo que esto dividido entre esto, que va a ser lo mismo que esto dividido entre esto. Vamos, que K estará en el medio de AZ, B estará en el medio de ED, también va a estar en el medio de KC. Por lo tanto, puedo decir las siguientes relaciones.
¿qué es lo que me sirve de aquí, ¿no? Para demostrar esto? Pues lo que me va a servir es que BD es la mitad de AK, ¿no? O mejor dicho, que AK es 2 veces BD. Esto me va a servir. Otra cosa que me va a ser útil, pues que AK es la mitad de AZ. O mejor dicho, que AZ es 2 veces AK. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ahora el área del triángulo ABC por la superficie es base por altura entre 2. Es decir, AC por BD entre 2. El área del triángulo AKC es base por altura, que es AK, entre 2. Pero hemos dicho que AK es 2 veces BD. Por lo tanto, la superficie del triángulo AKC es 2 veces la superficie del triángulo ABC. Lo voy a escribir. ¿Vale? Porque esto es 2 veces BD, por eso pasa. ¿Vale? Es 2 veces la superficie del triángulo ABC y también puedo decir, ya que la superficie del triángulo grande AZC es base por la altura AZ entre 2, esto significa, como AZ es 2 veces AK, significa, ¿vale? Como esto es 2 veces AK, pues ya está. Esto significa que esta superficie es 2 veces esta, ¿vale? Es decir, el área del triángulo grande va a ser 2 veces el área de este triángulo mediano, ¿vale? Va a ser 2 veces la superficie del triángulo AKC. Vale, ahora, pero hemos dicho que la superficie de este triángulo AKC es 2 veces la del triángulo ABC. Por lo tanto, va a ser 2 por 2, va a ser 4 veces la superficie del triángulo ABC. Que dicho al revés, la superficie del triángulo ABC es 1/4 de la superficie del triángulo AZC, que es lo que quería demostrar. Vale, voy a borrar esto. Vale. Vale, una vez demostrado esto, lo que hace Arquímedes es prolongar este segmento CK, lo prolonga hasta un segmento KT, es decir, hasta un punto T, de tal manera que TK va a ser igual a KC, ¿vale? TK va a ser igual a C. ¿Qué más hace? Pues utiliza otra vez esta propiedad de la parábola haciendo lo siguiente. Primero, traza una recta paralela a estas dos, ¿vale? Cualquier recta paralela, al azar.
¿Vale? La traza, por ejemplo, aquí. Podría haberla trazado aquí, aquí, en cualquier sitio, ¿no? Pero la traza aquí, por ejemplo. ¿Vale? A esto lo llama M, este punto lo llama M, a este N, a este vamos a llamarlo O y a este X, por ejemplo. Vale. Y utiliza esta propiedad, es decir, lo que utiliza es que mx, la proporción mx entre ox, voy a escribir un poco más abajo, entre ox, o sea, el segmento grande entre su sección más pequeña, es lo mismo que la base grande entre su sección más pequeña, AC dividido entre AX. Voy a probar a ver si escribe mejor el otro. Vale. Ok. Vale, este es el segmento OX. Vale. ¿Qué más? También hace hincapié en la siguiente relación. En este triángulo AKC, por el teorema de Tales, como estas dos segmentos son paralelos, ¿vale? Pues teníamos la siguiente relación entre proporciones AC dividido entre AX va a ser igual a entre CK dividido entre KN. ¿No? Por Tales, fácil. Y lo escribimos aquí, es decir, en vez de esto, escribimos esto. Esto es lo mismo en las dos relaciones, ¿vale? Y nos da lo siguiente, que mx entre ox es lo mismo que kn, o sea, kc, ¿sí? Entre kn. Vale. Ahora, Arquímedes hace algo muy poco ortodoxo, que yo en su día no lo entendí muy bien por qué lo hacía. Evidentemente, no sabía por dónde iban los tiros. Hace algo sorprendente. Se coge este segmento OX como si fuese pues algo material y lo traslada en el punto T. ¿Vale? Vamos a llamarlo O'X'. Lo traslada aquí, como si fuese un trozo de materia, ¿no? De madera. Y ahora se prepara para hacer su primer truco de magia. Porque es lo que es Arquímedes, un mago. ¿Qué hace? Pues dice lo siguiente, preparados. Dice, vamos a hacer un ejercicio de imaginación y pensar que tenemos este segmento, o sea, estos dos segmentos, O'X' y MX, en una balanza. Vamos a dibujarla. Tenemos una balanza, voy a dibujarla por aquí. Aquí está el punto T y aquí está el punto N, ¿vale? Aquí el punto N. Hemos cogido este segmento TN y lo hemos dibujado aquí. En una parte de la balanza ponemos el segmento O'X', O'X', y en el otro lado, pues, MX, el segmento mayor MX. Vale. Y dice, consideramos que el fulcro está en el punto K, ¿vale? Si el punto K está aquí, pues la balanza está situada sobre el fulcro exactamente en este punto.
Y dice lo siguiente. Hace apelación a su ley de equilibrio, o la ley de la palanca también llamada así, que la demuestra o la expone en su obra llamada Sobre el equilibrio de los planos, y que dice lo siguiente, ¿vale? La ley de equilibrio, ¿vale? Dice, si tenemos una balanza, bueno, voy a poner otro, tenemos una balanza y en este punto tengo un cierto peso, P, y en este otro punto un peso más pequeño, ¿vale? P minúscula, y tenemos aquí el fulcro, ¿vale? Este punto, pues esta distancia, L mayúscula y L minúscula, ¿no? Las dos lados de la balanza. Pues ocurre una cosa, esta es la ley de equilibrio, ¿no? Que si divido P mayúscula entre P minúscula, es lo mismo que L mayúscula entre L minúscula. Es decir, la proporción que hay entre los dos pesos es la misma que la proporción inversa entre los dos lados o sea, las longitudes de los dos lados de la balanza, ¿no? De un lado y de otro del fulcro, ¿vale? Entonces, lo que dice Arquímedes, que si estos pesos están en equilibrio en la balanza, pues hay una proporción existente, ¿no? Que es esta. Hay una relación entre estas dos proporciones. Entonces, aquí lo que aplica es la matemática sobre la física, ¿no? Primero, fijaos, dice, los dos pesos están en equilibrio, por lo tanto, hay una relación matemática entre estas magnitudes, los pesos y las longitudes, ¿vale? O sea, aplica la matemática sobre la física. Y aquí lo que propone es al revés. Esto no lo ha hecho nunca nadie antes de Arquímedes. Es algo extraordinario. Lo que dice es, como sabemos que hay una proporción, ¿vale? Porque los pesos son longitudes en este caso, porque, a ver, son longitudes de dimensión infinitesimal, porque son segmentos geométricos, pues los pesos coinciden con la longitud de estos segmentos, ¿vale? Y hemos dicho que como OX es lo mismo que O'X', aquí podemos poner esto, ¿no? ¿Verdad? O'X' en vez de OX, porque estos segmentos lo hemos construido así. Y lo que hemos dicho es que MX dividido entre O'X', es decir, los pesos, ¿vale? O los segmentos que están en los extremos de la balanza, es igual a la proporción entre las dos longitudes. Claro, otra cosa que no he dicho es que TK es lo mismo que TC, por lo tanto aquí puedo poner tranquilamente TK, ¿no? O KT, ¿vale? O sea, esto lo hemos construido así. Bueno, aquí es. TK es lo mismo que KC. O sea, tenemos que TK dividido entre KN es lo mismo que MX dividido entre O'X'. Es decir, tenemos ahora la relación matemática y dice, pues, tendrán que estar en equilibrio estos dos segmentos. O sea, el más pequeño y el más grande, situados en los dos extremos de la balanza, con el fulcro en el K, ¿vale? Deberían de estar en equilibrio, ¿vale? Como si fuesen objetos físicos, los trata. Es decir, aquí lo que aplica es la física sobre la matemática. Y no como antes. Antes, en la ley del equilibrio, aplica la matemática sobre la física y aquí aplica la física sobre la matemática, ¿vale? Es decir, tiene la relación matemática y deduce una propiedad física de los segmentos geométricos, ¿no? Vale, tenemos que están en equilibrio, ¿vale? Si os sentís mareados, tomad aire porque Arquímedes se prepara para el segundo truco de magia, todavía más fuerte.
lo que hace es lo siguiente. Dice Arquímedes que hagamos otro ejercicio de imaginación y que pensamos que hacemos esto con todos los segmentos del triángulo, con todos, ¿vale? Es decir, lo que dice es que trazamos otra línea, otra, como aquí, ¿vale? Trazamos todas las líneas. ¿Cuántas líneas hay que forman el triángulo grande? ¿Cuántas líneas? Pues una infinidad de líneas, ¿no? Hay infinitas líneas. Pues dice, vamos a trazar todas las líneas en nuestra imaginación. Y de paso vamos a hacer lo siguiente. Cogemos todos estos trozos más pequeños de los segmentos y los ponemos en la balanza en el punto T. Los ponemos todos ahí. Este me lo cojo, lo pongo aquí. Bueno, mejor dicho de aquí, ¿no? Me lo pongo aquí, 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 todos aquí. Y en el otro lado de la balanza me pongo las líneas enteras, es decir, esta línea, esta, que forma todo el triángulo. Todas las líneas van a estar, van a cumplir esta ley matemática, porque acordaos que esta línea MX la hemos trazado al azar, cualquiera. Entonces, todas van a cumplir esto, que van a estar en equilibrio aquí. ¿Qué significa esto? Pues, si yo me cojo todas las líneas que forman el segmento parabólico, todas, y las pongo aquí en esta balanza, y lo mismo hago con las líneas grandes que forman el triángulo entero, y me lo pongo en la balanza en este punto, alrededor del fulcro K, van a estar en equilibrio, todas juntas, ¿vale? Es como decir que aquí me pongo directamente esta figura, ¿vale? El segmento parabólico lo pongo aquí, y el triángulo grande, la superficie del triángulo grande, porque la suma de todas las líneas va a formar la superficie, lo pongo en este punto, pues van a estar en equilibrio, cumplirán además esta relación. Ahora, el centro de gravedad del segmento parabólico, que lo traslado aquí, está claro, es el punto T, porque lo hemos construido así mentalmente. Hemos dicho que lo situamos todos esos segmentos en el punto T. El centro de gravedad es ese, para situarlo en la balanza, ¿vale? Pero, ¿cuál va a ser el centro de gravedad donde situamos todas estas líneas grandes? Es decir, el triángulo entero. Este triángulo grande, ¿dónde lo situamos para que esté en equilibrio? ¿No? El triángulo por sí mismo tendrá que estar en equilibrio en esta balanza, ¿vale? ¿Dónde? Pues en la obra sobre el equilibrio de los planos, Arquímedes hace teoremas y demuestra que está exactamente a 1/3 de la mediana, bueno, de cualquier mediana del triángulo, ¿vale? Es decir, el centro de gravedad, ya lo había demostrado Arquímedes, va a estar a 1/3. ¿Pues dónde? Pues 1/3 de esta longitud. No sé, por aquí. Me da igual, ni lo voy a dibujar porque no me hace falta, ¿vale? O sea, el triángulo entero va a estar situado todo el peso aquí, a 1/3 de la mediana, porque CK es la mediana de AZ. O sea, la mediana del triángulo AZC que cae sobre el lado AZ, ¿no? Está a 1/3 de la mediana. Entonces, si está a 1/3 de la mediana, bueno, voy a intentar dibujar
o no me hace falta, no me hace falta. Es como decir que esto, ¿vale? Esto de aquí es un tercio de todo el segmento KC. Pero hemos dicho que KC es lo mismo que KT, ¿vale? Son dos segmentos iguales, lo hemos construido así. Entonces, esto va a estar, esto es un tercio de esto. Repito, este trozo, que no va a ser N, va a estar en este punto, que no sé cómo llamarlo, es un V, ¿no? ¿Vale? Esto es V, y esto es cualquier MX, o sea, va a estar todo el triángulo, de hecho, aquí. Aquí va a estar situado el triángulo entero, ¿vale? Y esto va a ser un tercio de esto, de KT. ¿Por qué? Porque el centro de gravedad... Disculpad por la interrupción, pero tuve que parar un momento el vídeo. Lo que iba diciendo, que alrededor del fulcro K vamos a colocar en el lado izquierdo pues todos estos segmentos pequeñitos que forman el segmento parabólico. Es decir, voy a situar aquí todo en la superficie del segmento parabólico y donde está el centro de gravedad del triángulo situamos el triángulo grande. Y hemos dicho que sobre el ciclo de los planos, Arquímedes ya había demostrado que el centro de gravedad se encuentra a un tercio de la mediana del triángulo, ¿vale? Un tercio, es decir, KV es un tercio de toda la mediana, de KC, ¿vale? Pero hemos dicho que KC es lo mismo que KT, por lo tanto, KV, V llamado V digamos, al centro de gravedad, ¿vale? KT dividido entre KV es 3, ¿vale? ¿Por qué? Porque este es un tercio del otro. Y ya había demostrado que a partir de la relación matemática que hay entre estos segmentos, la del segmento y la del triángulo grande, pues por la ley del equilibrio, pues todos estos segmentos, o mejor dicho, van a estar en equilibrio, el segmento parabólico con el triángulo grande. Van a estar en equilibrio en la balanza, cada uno en su lado de la balanza y con el fulcro en el punto K, exactamente a esta distancia de un tercio, ¿vale? Es decir, KT es 3 veces KV, ¿vale? Por la ley del centro de la gravedad, ¿no? Entonces, KT dividido entre KV va a ser igual a la superficie del triángulo AZC, situado en este lado del fulcro, dividido entre la superficie del segmento parabólico ABC. Llevado de otro lado, nos sale que, pues, nos sale lo siguiente, ¿no? La superficie del triángulo AZC es igual a 3 veces la superficie del segmento parabólico. Pero ya hemos dicho que la superficie del triángulo AZC es 4 veces la del triángulo ABC, lo hemos demostrado aquí. Es decir, esto es 4 veces la superficie del triángulo ABC. Si llevo este 3 en el otro lado dividiendo, nos sale justamente la relación que demostró Arquímedes, que la superficie del segmento parabólico ABC es 4 tercios de la superficie del triángulo
que está dentro del segmento parabólico ABC, ¿vale? 4/3. Esto es espectacular, ¿no? Es increíble la demostración de Arquímedes. Nadie antes que él hizo una cosa así. Fijaros que utilizó, bueno, vamos a decir que es realmente el método de Arquímedes, aunque no lo dice de manera explícita. Ha quedado claro con esta demostración que se le mandó en una carta a Eratóstenes, ¿no? En esa carta vienen más cosas, pero una de las cosas más bonitas y más interesantes es esto. Pues el método de Arquímedes es la combinación de 3 cosas: matemáticas, física e infinito. En concreto, el infinito actual, llamado el infinito actual. Hay 2 tipos de infinitos, el infinito actual y el infinito potencial. En esta demostración utilizó el infinito actual. ¿Qué es el infinito actual? Pues el infinito actual es un conjunto infinito de elementos que está totalmente construido o realizado y completo, ¿no? Un ejemplo pues, sería el conjunto de los números naturales. Es como si tuvieras un saco, ¿vale? Dentro del cual metes todos los números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta el infinito, ¿no? Está totalmente constituido, completo y acabado, no hay nada más que añadir, está todo dentro del saco, ¿no? El conjunto de los números naturales. En nuestro caso, pues fijaos, todos los segmentos estos que están debajo de la parábola, ¿vale? Si los voy, digamos, uniendo, pues forman, si los cojo todos, forman la superficie entera del segmento parabólico. ¿Qué es lo que hizo Arquímedes? Los consideró por medio de la imaginación a todos, a la infinidad de líneas, ¿no? Para que formen toda la superficie entera del segmento parabólico. Lo mismo hizo con el triángulo grande, cogió todos estos segmentos grandes, paralelos, la infinidad de ellos, el conjunto entero, el conjunto infinito actual, porque está totalmente constituido y no se le puede, o sea, está todo dentro, ¿no? Y que forma, y es completo, ¿no? Y que forma todo el conjunto. Y el infinito potencial es otra cosa. El infinito potencial, de hecho, lo utiliza Arquímedes en la primera demostración de la cuadratura de la parábola, que ya la hice en el primer vídeo de Arquímedes, y que el infinito potencial también es un conjunto de elementos infinito, pero no está acabado, es susceptible de un incremento que no para nunca, o sea, siempre puedo incrementarlo o disminuirlo dependiendo cómo lo veo. De hecho, yo creo que es la primera persona que habla del infinito potencial es Eudoxo de manera implícita, ¿no? En su lema de exhaustión. ¿Por qué? Porque Eudoxo, ¿qué dice? El lema de exhaustión de Eudoxo dice que dado un segmento cualquiera, o sea, una longitud o un número, lo que tú quieras, un área, un volumen, el que tú quieras, lo más grande que te dé la gana. Yo siempre lo puedo hacer tan pequeño como quisiera si le quito más de la mitad. Es decir, si a este segmento le quito más de la mitad, le quito este trozo, luego al segmento que queda le quito más de la mitad y al segmento que queda más de la mitad, y así lo puedo hacer
puedo llegar a una magnitud tan pequeña como yo quiera, ¿vale? Y digamos que este proceso nunca acaba. Yo puedo hacer el segmento tan pequeño, o sea, no es un conjunto infinito actual, totalmente determinado y constituido, completo, no. Yo puedo hacerlo más. Si tú me das un número, 0,000, tú tranquilo que yo te lo hago más pequeño siquiera. O sea, nunca acaba, ¿no? Ese es el infinito potencial, ¿no? En potencia. De hecho, este infinito potencial, ya lo he dicho, que lo utiliza Arquímedes cuando hace la primera demostración de la cuadratura de la parábola, que lo voy a recordar. Voy a borrar primero esto. Antes de hacerlo, pues, que luego se me olvida, el infinito actual y potencial, los dos tipos de infinitos, fueron motivo de debate para los matemáticos durante siglos. Empezó con Arquímedes prácticamente y hasta en el siglo XIX, creo, con el conjunto de Cantor, con la teoría de Cantor, pues no se tenía muy claro si valían estos infinitos, qué eran en realidad, ¿no? Pues con el conjunto de Cantor, de hecho con las paradojas del conjunto de Cantor, que no voy a hablar ahora mucho así de paso, pues había ciertas paradojas del infinito actual, de tal manera que los matemáticos, muchos, pues renunciaron a considerar como, o sea, dijeron, el infinito actual no existe, ¿vale? ¿Por qué? Porque si lo estás, como en este caso, si el infinito lo estás limitando dentro de un límite, ¿no? O sea, tenemos un segmento parabólico que tiene sus límites y tienes una cantidad infinita dentro de unos límites. Estás limitando el infinito, o sea, tienes unos límites finitos, ¿no? Eso hace que a nivel filosófico que el infinito ya no sea infinito. Y hay ciertas paradojas en el conjunto de Cantor que hace que ponga entredicho la existencia del infinito actual. Así que el infinito potencial es lo que actualmente creo que se considera, ¿no? Entonces, vale, la primera demostración. ¿Qué teníamos? Pues lo que teníamos era una parábola. Ya según la he hecho, creo que no me va a salir bien, pero bueno. Tenemos un segmento. Me construyo esta línea, que realmente es esta de aquí. Y el segmento parabólico es este, ¿vale? No es este grande de aquí, sino que este de aquí. En la primera demostración. Me hago la proyección sobre este segmento y me cojo la mitad, que es por aquí, ¿vale? Digamos. Y subo para arriba con una mediatriz, ¿vale? Subo para arriba, me cojo este punto y me construyo un triángulo. Pues este triángulo, o mejor dicho, la superficie del segmento de este segmento parabólico es 4/3 de la superficie del triángulo. Parecido a esto, ¿no? 4/3 de esto, pues aquí 4/3 de esto. Es lo que demostré en el primer vídeo de Arquímedes. ¿Y por qué utiliza el infinito potencial? Pues porque lo que dice Arquímedes, tú dame un número tan pequeño como tú quieras, que yo pueda hacer que la diferencia que hay entre los triángulos que voy a construir de la misma manera sobre cada lado, ¿vale?
lo puedo hacer, aquí construyo otro, así otro, otros, dos, ¿vale? Dos en dos. Lo puedo hacer que la diferencia que hay entre todos esos triángulos sumados, entre las superficies, y la superficie grande, de aquí no, de aquí, la superficie del segmento parabólico, sea tan pequeña como yo quiera, utilizando el lema de exhaustión en la demostración, ¿no? Es decir, utilizando el lema de exhaustión, por lo tanto, está utilizando el infinito potencial, ¿no? Y el método da la clave de la pregunta que nos hicimos en el primer vídeo, de cómo había llegado a la conclusión de que la superficie del segmento parabólico es 4/3 de la superficie del triángulo ABC inscrito digamos, dentro del segmento parabólico. Porque de alguna manera llegó a esta conclusión y lo único que hizo es demostrar luego, por el lema de exhaustión de Eudoxo, demostrarla, ¿no? De manera abstracta, sin pensar en números realmente. Y entonces, ¿cómo sabía él que era 4/3? ¿Cómo llegó a esa conclusión, no? Pues resulta que lo que hacía Arquímedes era una máquina, ¿no? Lo que hacía es, se construía él, ¿vale? Placas, no sé, de metal, de madera, no sé de qué material, ¿vale? Se cogía estos triángulos, se los iba cortando, ¿vale? Lo mismo que se cogía, pues, un trozo de madera con la forma del segmento parabólico, se cogía todos estos triángulos de la misma dimensión, de la dimensión correcta, y los ponía en una balanza. Y movía pues en el fulcro, movía los lados de la balanza en el fulcro, hasta que estaban en equilibrio. Y luego, pues, evidentemente, medía los lados del fulcro, pues L mayúscula entre L minúscula en las longitudes, y veía, pues, da 4/3. O sea, veía cuánto era eso. Y claro, hacía con varias magnitudes para ver si coincidía, ¿no? Y yo, pues sí, da 4/3 con todas, aproximadamente. Y entonces, pues es lo que tengo que demostrar, que es 4/3. Es decir, fijaros, utiliza constantemente la misma física para hacer demostraciones matemáticas. Y al revés también. Claro, él inventó, digamos, la física matemática. El poder de la mente sobre la materia, como se dice. Es decir, utilizando la matemática para llegar a conclusiones en física, ¿no? Pues la ley del equilibrio, o llamada también la ley de la palanca, ¿no? El principio de hidrodinámico, ¿no? El que hablé de él también. Entonces, claro, está utilizando el poder de la mente sobre la materia y también el poder de la materia sobre la mente. Cuando está en la demostración anterior, pues que en la segunda demostración de la cuadratura de la parábola, lo que está haciendo es utilizar la materia o la física para demostrar un hecho mental, un hecho que no tiene nada que ver con la física, que es la matemática pura, abstracta. Eso es extraordinario, ¿no? Vale. ¿Qué más? Yo creo que ya he contado de todo, ¿no? Pues nada, esto ha sido todo por hoy. Y ya el siguiente vídeo, pues voy a hablar otra vez de Arquímedes, sobre el cilindro y la esfera, ¿no? Que es una de las cosas más importantes para Arquímedes, porque lo dibujó en su tumba, ¿no? Él dijo que le grabasen en su tumba pues una esfera y mejor dicho, un cilindro y una esfera inscrita dentro del cilindro. Vale, pues muchas gracias y un saludo.